Muy buenas noches y muy bienvenidos sean a esta transmisión, esta nueva etapa, este nuevo día y a este nuevo estudio que estamos por comenzar sobre historia del cristianismo. Me presento, mi nombre es Gustavo Morales, ya muchos me conocen, algunos quizás no, y les damos la bienvenida a este estudio. Es un gusto, es un placer poder iniciar esta nueva etapa juntamente con ustedes. Hoy estaremos analizando la introducción solamente en cuanto a historia del cristianismo, porque es importante estudiar la historia misma de la iglesia. Creo que como creyentes en esta nueva etapa vamos a aprender muchísimo. Como cristianos vamos a conocer grandes cosas que se han vivido durante nuestra historia misma. ¿Por qué es importante estudiar la historia de la iglesia? Creo muchos me han preguntado que si es importante o no es importante, por qué es importante hacerlo. Varios me han cuestionado o me han preguntado sobre el tema. Creo que para este siglo la iglesia debe de conocer su legado, debe de conocer su herencia, debe de conocer el porqué de la situación en la que estamos viviendo, en el contexto quizás cultural, espiritual, y sobre todas las cosas en las cuales el mundo cristiano desenvuelve hoy en día, ¿no? Pero esto tiene un principio, esto tiene un origen, y esto precisamente nace desde el tiempo de Jesucristo. Por esto es importante estudiar la historia de la iglesia. Lo primero que debemos de saber es que el cristianismo lo fundó Jesucristo. Cristo Jesús fue el que funda el cristianismo, ¿no? Esto nos debe de dar señas a la luz de la Biblia que Jesús realmente funda el cristianismo. No es otro ser, no es Pablo, no es Pedro, no son los apóstoles, no es algún otro personaje, es Jesucristo mismo. Y para esto yo quisiera el poder leer algún texto bíblico como introducción a nuestro estudio en el libro de 1 Corintios, capítulo 3, versículo del 9 al 11. Se los voy a leer y dice así de la manera siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificase oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque él lo declarará, pues por el fuego será revelada, será probada. Amén. El apóstol Pablo aquí da un indicio muy clarísimo, una luz muy clara acerca de que nadie puede poner un fundamento sobre el fundamento que ya ha sido puesto, que es Jesucristo. O sea, el fundamento de la iglesia cristiana es Jesucristo. Ya hace muchos años yo recuerdo que salimos a evangelizar a una colonia y varias gente me cuestionaba en cuanto el cristianismo había sido fundado por algún hombre, tuvo una fecha, tuvo algún origen, ¿no? Y yéndonos a la historia, yéndonos a la Biblia, precisamente sí tuvo un origen, tuvo un fundador, y precisamente este fue Jesucristo. Por ejemplo, si ustedes estudian algo sobre historia de las religiones o algo acerca de las sectas o religiones, nos arroja que tienen fecha y nombre de fundador. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada una de las religiones que existen antes de Cristo y después de Cristo tuvieron un origen y tuvieron un fundador, tuvieron una fecha de creación. No voy a entrar en el tema de estas religiones, de esto no tratará tampoco nuestro estudio, pero de ahí nos debemos dar cuenta realmente que cada una de las religiones o cada una de las sectas tuvieron un origen, tuvieron un fundador, ¿no? Podemos pensar, no sé, en el siglo IV, podemos pensar en el siglo XVII, podemos pensar en el siglo XIX, podemos pensar 500 años antes de Cristo, podemos pensar en cualquier fecha. Y si ustedes estudian de las religiones hindúes, las religiones de las Indias, las religiones griegas, las religiones romanas, de las religiones persas, de las religiones coptas, de cualquier tipo de religiones antes y después de Cristo, se van a dar cuenta que tuvieron un origen y una religión y un fundador. Y en el caso del cristianismo, por supuesto que tuvo un origen, y es Jesucristo mismo, ¿no? Y esto nos hace diferentes a cualquier otra religión o cualquier secta que se le pueda conocer, puesto que nuestro fundamento es Jesucristo. Nuestro origen es Jesucristo.
El creador del cristianismo es Jesucristo y nadie más. Esto debe quedar claro porque de aquí tendremos que arrancar nuestro estudio a partir de que el fundamento principal del cristianismo o el creador del cristianismo, el fundamento del cristianismo ha sido y siempre será Jesucristo, nadie más. Y entonces esto nos da una luz clara en cuanto si estudiamos historias de religiones o de sectas, vamos a ver realmente que cada una tuvo un origen y tuvo un fundador. ¿Por qué es importante la historia de la iglesia? También para no cometer los errores que se cometieron en los siglos pasados. Esto es importante también. Esto es la importancia de estudiar historia del cristianismo para no cometer los errores que se cometieron en siglos pasados. El cristianismo ha tenido muchos errores, es cierto. Es algo que tristemente no se habla en los libros sobre historia del cristianismo. Yo les seré sincero, yo jamás en mi vida he leído un libro sobre historia del cristianismo completo. Nunca ha sido como tal mi interés y muchos cristianos o muchos mentores que hablan sobre historia del cristianismo se basan sobre un libro sobre historia de la iglesia, se basan sobre algún tratado sobre historia de la iglesia y solamente sacan pequeños extractos. En nuestro caso, aquí habrá una gran ventaja con nosotros, que yo no voy a compartir extractos, yo no voy a compartir solamente un pasaje de algún pasaje, un pasaje sobre historia de la iglesia sacado de un compendio sobre un libro sobre ello. No, en este caso hemos estudiado ya muchas obras, hemos estudiado ya las vidas de aquellos grandes hombres de la historia del cristianismo. La historia del cristianismo lo llevo estudiando muchos años. Para mí no es nuevo. Estudiar historia del cristianismo para mí no es de 1, ni 2, de 3 años atrás. Yo llevo años estudiando ya historia del cristianismo, la vida de los grandes hombres, sus obras de ellos, y por lo tanto no sacaremos extractos como muchos lo hacen, sino estaremos hablando sobre las obras mismas de ellos, el pensamiento de ellos y la profundidad de cada uno de sus corazones. Esto hará diferente a muchos otros estudios que se puedan compartir por ahí. Entonces, la iglesia tuvo muchos errores, y esto no se habla quizás en muchos libros sobre historia de la iglesia, y no se habla sobre, mucho menos en algún estudio sobre historia del cristianismo. Nosotros estaremos hablando sobre algunos errores porque es importante no volverlos a cometer. Y desgraciadamente en pleno siglo XXI se siguen cometiendo muchos errores que se cometieron en el siglo pasado, y es por eso que a veces la iglesia se estanca, la iglesia a veces no crece, o la iglesia ha perdido de vista muchas cosas porque siguen cometiendo errores que se cometieron aún desde el mismo cristianismo primitivo. Uno podría pensar que el cristianismo primitivo fue un cristianismo puro, un cristianismo teológicamente completo, un cristianismo doctrinalmente perfecto. En cuanto a acción, y eso lo veremos como en el cuarto o tercer capítulo, en cuanto a vida práctica, híjoles, el cristianismo fue una verdadera enseñanza, fue un verdadero ejemplo, pero cuanto a teología y doctrina sí hubo muchos errores, hubo muchas divergencias, hubo situaciones de este tipo, y lo podemos entender naturalmente porque era una iglesia naciente, porque era una iglesia totalmente nueva, en el cual no había antecedentes fueramente de los apóstoles en cuanto a ciertos cuidados y prácticas del cristianismo, ¿no? Yo sé que en el caso de los apóstoles enseñaron, discipularon bien a los padres apostólicos, pero eso no quiere decir que ellos estuvieran exentos en cuanto a prácticas o enseñanzas que posteriormente podemos ver que sí tuvieron algunos errores, ¿no? Entonces, en este caso vamos a estar analizando todos los errores que existieron aún desde el cristianismo primitivo, desde la época patrística, de la época de la Edad Media, de época de la Reforma, época de los avivamientos o el Gran Despertar, como se les conoce también, y bueno, llegar hasta nuestras épocas, ¿no? Estaremos analizando también esto, y es importante saber toda esta verdad para no cometer los errores que se cometieron en siglos pasados. También porque es importante estudiar historia de la iglesia, es importante conocer nuestro legado y herencia. Es importante conocer nuestro legado y herencia. Nosotros como mexicanos estamos obligados a conocer nuestra historia. En la escuela se nos enseña, principalmente en primaria, se nos enseña sobre el origen del cristianismo, de nuestra nacionalidad mexicana, de nuestros antepasados, de los aztecas. Y todos ellos, ¿no? Se nos enseña de todos los antepasados. Y como cristianos, como ciudadanos celestiales, debemos conocer nuestra historia, debemos conocer nuestro legado, debemos de conocer quiénes nos antecedieron, debemos saber quiénes fueron antes que nosotros, qué es lo que practicaron, qué es lo que enseñaron, qué es lo que vivieron. Esto es importante que el cristiano conozca, para que hay muchas formas del por qué, o hay muchas ventajas del por qué conocerlo. Una de las grandes ventajas que eso les puedo decir
por experiencia misma, es que te ayuda a crecer muchísimo. Seguir el ejemplo, oír las hazañas, oír las obras, oír lo que hicieron estos hombres o estas mujeres, es un impulso, es un aliento, es algo que te da ánimos para seguir adelante y esforzándote. El apóstol Pablo dijo algo muy cierto: imítenme a mí como yo imito a Cristo. El apóstol Pablo se inspiraba tanto en Jesucristo, se inspiraba tanto en el personaje de Jesús, que los demás siervos del Señor imitaban a Pablo. Y esto ha pasado durante el siglo de la iglesia. Los grandes hombres de Dios han visto a Jesucristo, han estudiado la vida de Jesucristo de una manera profunda, que ha quedado impregnada en sus vidas, que lo imitan, de tal manera que sus seguidores ven, sus alumnos, sus consiervos, ven su estilo de vida e imitan sus vidas. Y esto es importante, estudiar la vida de cada uno de ellos, porque ellos imitaron a Jesús. Imitaron a Jesús no solamente en el cristianismo primitivo, sino siglos después. Y pareciera que hoy en día es imposible imitar a Jesús, pareciera que no es nada fácil imitar a Jesús, pero es que si estudiamos la vida de estos hombres, es que sí se puede hacer. Y esto nos da aliento también conocer sus vidas, conocer el legado y conocer la herencia que ellos nos dejaron. Entonces, esto por supuesto, conocer sus vidas nos ayuda muchísimo también. Las grandes almas cristianas en la historia defendieron con su vida lo que hoy nosotros creemos y debemos saber. Que hoy en día tú tengas una Biblia en tu casa, tuvo un origen. Que hoy puedas salir por la calle, compartir el evangelio, venir a la iglesia libremente, cantar salmos, cantar himnos, cantar alabanzas y abrir tu Biblia sin que alguien te diga nada, tuvo un precio muy alto de sangre. Que hoy ustedes tengan más de 100 Biblias y ustedes puedan coleccionar Biblias, que ustedes puedan leer la Biblia libremente, esto tuvo un origen que se tuvo que pagar con sangre. Si ustedes estudian algo, y es lo que estamos estudiando, por supuesto que hoy lo que tenemos como libertad cristiana, hablando no solamente del sentido espiritual, como el apóstol Pablo hablaba a los Gálatas, sino en el sentido más amplio, es porque gracias a grandes hombres y grandes mujeres que dieron su vida, grandes héroes cristianos, es que hoy en día tenemos ese tipo de libertad. Hoy en día tenemos esta tranquilidad y esta paz que podemos disfrutar en este tiempo. Así es que es importante estudiar el porqué de estas circunstancias. Y, por supuesto, también retomar prácticas doctrinales, teológicas y devocionales que se han quedado en el olvido. Este es un punto muy importantísimo que quiero detener unos minutos aquí. Por eso es importante estudiar esto del cristianismo. Y esta es una de las formas más claras por las cuales yo quiero enseñar historia de la iglesia. Se han quedado en el olvido, se han quedado guardadas, se han quedado olvidadas grandes prácticas cristianas que se practicaban ya desde el primer siglo. Hoy en día difícilmente se practican. Y de esto yo quiero hablar en todo el estudio, enfatizar mucho en esto, en las grandes prácticas del cristianismo, desde la iglesia inicial, desde los orígenes del cristianismo hasta nuestra época, que se han quedado estancadas, que se han quedado en el olvido o que se han desvirtuado y se han tomado totalmente a la ligera, cuando en la misma Biblia misma habla sobre todo ello, sobre estas prácticas cristianas. Estaremos analizando en qué se basaba la iglesia cristiana primitiva, en qué creían, cuáles eran sus prácticas, su estilo de vida, y de ahí hacia adelante cómo se ha ido perdiendo, y hasta llegar a nuestros días que se han perdido muchísimas prácticas que deberían de vivirse. Y es urgente recuperar la esencia del cristianismo. Hoy en día se ocupa más en muchas otras circunstancias en la vida cristiana, una vida práctica quizás a medias, que se han llevado quizás de la manera bien, pero que se ha olvidado una gran parte de aquellas formas de vida que se tendría que llevar dentro de la iglesia. No, hoy en día se predica ya más de teología, se habla más sobre la vida práctica, sobre la santidad, sobre el ayuno, sobre la oración. Y gracias a Dios que estos temas que se hablaron desde los orígenes del cristianismo se hablen hoy en día, pero hay prácticas que ya se han dejado a un lado. La doctrina se sigue practicando, por supuesto que sí. La forma de teología se ha ido enseñando en las iglesias y se sigue practicando, gracias a Dios. Pero un estilo de vida práctica, como tal, cristiana, es la que se ha perdido de vista. Es la que se ha quedado en el olvido, es la que se ha, de alguna manera,
dejado de hacer, y esto es importante recuperar, la vida práctica cristiana, acciones cristianas, un ejemplo cristiano, ¿no? Y esto no es que la iglesia no la haya tomado en cuenta, y esto no es porque la iglesia quizás no le importe, no, el problema está en que los directores de las iglesias hoy en día no lo enseñan. Y no lo enseñan porque desconocen la historia del cristianismo. No las enseñan porque no conocen de forma amplia y profunda y el contexto desde los inicios de la iglesia de las prácticas cristianas. Desconocen estos temas. Y es por eso que no los enseñan. Hoy en día hablar sobre la historia del cristianismo es muy difícil. Conocer a alguien que conozca historia o vida de la iglesia primitiva de la manera más amplia, culturalmente hablando, es muy poco probable que haya y que lo enseñe, ¿no? Entonces es importante que la iglesia hoy en día pueda entender esto, que la iglesia es urgente que recupere el enfoque bíblico, el enfoque cristiano que debió haber permanecido hasta este tiempo, pero tristemente se ha quedado en el olvido. Por esto es importante estudiar la historia del cristianismo, ¿no? Esto será una nueva etapa para cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que será un viaje de mucha bendición. Yo sé que será un viaje en el cual conoceremos todas las etapas que el cristianismo ha vivido, tiempos de triunfo y de gloria, y es lo que ha permanecido en ese triunfo, ¿no? ¿Por qué ha permanecido en ese triunfo? ¿Por qué el cristianismo no ha desaparecido después de tanta persecución, después de tantas declaraciones, desde los imperialistas romanos, desde los inicios del cristianismo, desde la Edad Media que hicieron desaparecer, desde todos los ángulos y puntos de vista y épocas donde han declarado que el cristianismo desaparecería, que el cristianismo dejaría de existir, donde dijeron que el cristianismo era un fanatismo y una religión vana más, donde dijeron que el cristianismo era una farsa, y ya lo han declarado durante muchos siglos. ¿Y por qué el cristianismo sigue tan fuerte hoy en día? ¿Y por qué el cristianismo tiene un auge tan grande? De tal manera que en Hispanoamérica ha crecido en los últimos años, aún más se han convertido al cristianismo. ¿Por qué? Bueno, nuestra historia lo contará. El cristianismo mismo dará testimonio en su historia del por qué no ha desaparecido. Y todo esto lo estaremos estudiando a la luz de la Biblia, a la luz de la historia. Y creo que es un tratamiento histórico muy bueno el que estaremos hablando. A veces los tratamientos históricos, hablando precisamente del lado cristiano, a veces el tratamiento no es muy bueno, el tratamiento histórico no es muy bueno, y es por eso que a veces se dan malas enseñanzas o no se entiende de la manera más correcta el trasfondo cultural, espiritual de la iglesia cristiana, dependiendo en el siglo en que esté. Porque el tratamiento histórico a veces es muy malo o simplemente se desconoce. Entonces el tratamiento que estaremos usando es, gracias a Dios, de los más completos. El tratamiento histórico cristiano que estaremos usando es hablando doctrinalmente del más sano y históricamente pues muy investigado. Así es que esto estará lleno de muchísimas enseñanzas. Les recomiendo mucho que si son de apuntar, si son de anotar algo, puedan hacerlo a través, no sé, de un dispositivo o su libreta y su pluma. Estaremos ahondando en ciertos temas. Habrá capítulos que se tendrán que dividir en tres episodios porque son muy amplios y no alcanzarán a decirse en un capítulo. Trataremos también, por supuesto, de reducir muchos temas porque no nos dará el tiempo, quizás, a veces no nos va a dar el tiempo de hablar de algún capítulo como hubiésemos querido. El tiempo a veces no nos lo permite. Trataremos de sintetizarlo, y es lo que hicimos, por ejemplo, en el estudio anterior. Sintetizamos todos los temas básicamente y tratamos de hacerlo más compacto pero completo, ¿no? Que se pudiese entender todo el contexto. Y es lo que vamos a hacer en este estudio, es lo que vamos a hacer en cada enseñanza, es lo que vamos a hacer en cada video, tratar de hacer más entendible, de hacerlo lo más completo posible, sin perder la esencia y en el tiempo pues que se nos sea permitido. Así es que por esto es importante que ustedes tomen en cuenta en esto, que habrá temas que no podremos ampliarlo de la manera que nosotros hemos querido, pero vamos a hacerlo de la manera
más compacta, pero muy entendible. ¿Okay? Así es que estén listos, estaremos ya el día de mañana estaremos iniciando con nuestro estudio, estaremos iniciando con nuestro primer capítulo, así es que no se lo pueden perder. Y pues bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este estudio, le damos la bienvenida a cada una de sus vidas. Yo sé que será de mucha bendición, de mucho aprendizaje. La iglesia no se puede perder, inviten a los hermanos de la iglesia, mándenles el like, recuérdenles los días de estudio. La iglesia no puede perder esta bendición, la iglesia no puede perderse este estudio. Miren, la verdad es que nosotros lo hacemos con todo el corazón, lo hacemos con toda la disposición de parte del Señor y sabemos que el pago viene de Él, de nadie más. Yo, por ejemplo, he visto en algunas plataformas que por algún estudio muy sencillo sobre cualquier tema, la otra estaba viendo un estudio sobre la época de la Reforma, su contexto cultural y espiritual. Y realmente no era un estudio de gran profundidad, era un estudio que creo que podemos comprender de manera muy sencilla y que pues, por ejemplo, tuvo costo, o sea, tuvo costo, tuvo un precio. Y pues bueno, yo en lo personal, yo no soy de esa idea y yo respeto todos los puntos de vista, respeto a todos los hermanos, pero yo en lo personal, yo no estoy cobrando ningún peso, no es mi intención y nunca pienso hacerlo. Quizás muchos lo hacen por el material. La verdad es que el material, conseguir el material son dos cosas. Hay material muy difícil de conseguir. Hay material que ya no circula en ningún lado, ni en librerías, ni en ninguna plataforma de venta de libros descatalogados. Es muy difícil conseguirlo. Necesita uno estar contactando a muchos proveedores o amigos que se dedican precisamente también a esto, a conseguir material difícil. Y el precio, a veces los precios son muy elevados, hay libros que son muy caros, pero es importante tenerlos para el estudio. Así es que yo pienso que quizás por la recuperación del material cobran, o no sé, la verdad, o por su tiempo invertido, no lo sé, pero cobran, ¿no? En lo personal, todo es de Dios y para Dios todo viene de Él y es por Él. Así es que la gloria siempre va a ser para nuestro Señor, la gloria siempre va a ser para nuestro Salvador y pues damos gracias por ello. Así es que siéntanse confianza, siéntanse libres de estar comentando. También vamos a dejar ahí en los comentarios libres para que ustedes puedan escribirnos si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, lo tomaremos en cuenta también para que puedan ustedes tener esa libertad, ¿no? Y si tienen alguna duda, con todo gusto los atenderemos. Si hay alguna duda sobre algún tema o algo que no hayan entendido, lo vamos a hacer, vamos a atender sus dudas, vamos a atender sus comentarios y con esto estaremos resolviendo todas aquellas cuestiones. Así es que siéntanse libres de comentar y de estar presentes en los comentarios, ¿no? No sé qué más que agregar, que pues bueno, estaremos transmitiendo los viernes 7 de la noche. Viernes 7 de la noche estaremos transmitiendo un capítulo, estaremos transmitiendo una enseñanza y esto será cronológico. Creo que esto es importante también a señalar. Las enseñanzas serán cronológicas, no estaremos hablando en ningún sentido disparadamente. Por ejemplo, no sé, iniciar un capítulo en el siglo I y el otro capítulo en el siglo VII y el tercer capítulo en el siglo III. No, estaremos hablando cronológicamente. Esto quiere decir que estaremos hablando a partir del primer siglo hasta pleno siglo XXI, o sea, estaremos hablando del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V en adelante. Aunque debo dejar claro que los primeros 4 siglos sí no será tan cronológico porque hay muchísima unión. O sea, los primeros 4 siglos tienen un hilo de unión muy fuerte que no se pueden romper. Pero sí trataremos de hacerlo de la manera cronológica en el aspecto de que citaremos los antecesores, por ejemplo, el siglo II
y posiblemente el siglo III, pero que no podremos dividir en capítulos. ¿Por qué? Porque son capítulos y son siglos que son indivisibles por la época que vivió la iglesia. Ya lo entenderán en los capítulos que estaremos hablando. Así que con esto cierro el video, con esto cierro la introducción a historia de la iglesia. Espero que mañana nos puedan visitar y estén con nosotros a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga.